La investigación cualitativa es un estudio inductivo que analiza y describe las características o cualidades que distinguen a personas como cosas, conocimientos, teorías, ideas, etc. Abarca una parte de la realidad descubriendo o afinando mediante la reflexión y la interpretación todas las cualidades posibles sin que se pruebe o se apliquen mediciones numéricas de una característica en cierto acontecimiento. No miden variables ni las manipulan con respecto a la realidad. Tratan intensamente a los objetos de estudio, desarrollando pautas y problemas centrales. Manejan las variables sin operación, analizarlas y sin determinar indicadores durante el proceso de la investigación. Entre las características que destacan son las siguientes. Se basa en el método inductivo. Se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación. Es holística, es interactiva y reflexiva. Es un estudio reducido, solo se presenta a sí mismo, no prueba teorías o hipótesis, analiza el desarrollo de los sucesos. Por la naturaleza de los estudios cualitativos se distinguen los siguientes diseños. 1. Diseño de teoría fundamentada. Busca información en ambientes naturales para explicar conceptualmente una situación o un contexto particular. Se realizan para elaborar o ampliar una teoría existente. 2. El estudio etnográfico puede tener distintos propósitos, como utilizar costumbres, creencias, conocimientos, actividades productivas, organizaciones o actividades recreativas. El informe puede manifestar reflexiones, interpretaciones y aproximaciones hipotéticas de la realidad. Es naturalista, ya que el investigador se integra al medio para observar, describir, analizar e interpretar la historia, la situación económica, la cultura, la forma de vida o la estructura del grupo social. 3. El diseño narrativo describe y analiza historias de vida y experiencias de ciertas personas con el propósito de evaluar una sucesión de acontecimientos en un área geográfica reducida que es de interés para los individuos en sí mismos y para su entorno. Por lo tanto, la información se obtiene de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimoniales. 4. Diseño de investigación-acción. Estos estudios consideran la situación desde el punto de vista de los participantes, describen y explican lo que sucede con el lenguaje del sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana. Contemplan los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos. El propósito de estos diseños de investigación-acción son resolver problemas cotidianos o inmediatos y mejorar prácticas concretas, propiciando el cambio social y la transformación de la realidad. 5. El diseño fenomenológico describe experiencias vividas por una persona o un grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Identifica aspectos individuales y subjetivos de las personas en sus vidas cotidianas y los significados que les atribuyen. Son filosóficos y paradigmáticos, ya que ofrecen diversas posibilidades para explicar la conducta humana. Recopilación y análisis de información cualitativa. En las investigaciones cualitativas, la recopilación de la información se da en ambientes naturales, es decir, donde se localizan los sujetos de investigación. El acopio es flexible y debe ser lo más completo posible, procurando claridad y entendimiento del significado del comportamiento humano, de las teorías, etc. El investigador es quien participa directamente en el acopio de la información, aplicando con frecuencia más de un método de recopilación, como son observación, entrevista o recolección documental. La observación es el método de recopilación de información que se da a través de la percepción visual y para que sea efectiva debe efectuarse de forma racional, objetiva y sistemática. Para registrar la información que se va recopilando con la observación se utilizan diversas técnicas: fichas de campo, agenda, bitácora, protocolos, diario, mapas, dispositivos electrónicos, etc.
La información recopilada mediante la observación es diversa. Fotografías, videos, grabaciones, diarios, bitácoras, narraciones del investigador, entre otras. Y al terminar se puede aplicar el siguiente procedimiento. 1. Clasificar información por técnicas de observación. 2. Revisar la información. 3. Transcribir información. 4. Revisar transcripciones. Quinto, organizar la información. Sexto, registrar la información. Séptimo, obtener resultados. En cuanto a la entrevista, el investigador obtiene de los sujetos de investigación información oral sobre hechos u opiniones relacionadas con los problemas de investigación. Estas entrevistas generalmente son dirigidas, profundas y no estructuradas. Se aplican a un número reducido de sujetos de investigación y sus respuestas son tan amplias que exigen procesamiento y análisis por cada entrevista y de ellas se derivan juicios y conclusiones. El análisis de la información recopilada por medio de la entrevista puede realizarse aplicando el siguiente procedimiento. 1. Clasificar la información por cada entrevista. 2. Revisar la información. 3. Transcribir grabaciones y audiovisuales de entrevistas. 4. Revisar transcripciones. 5. Organizar la información. 6. Registrar la información. Y 7. Establecer conclusiones. Finalmente, la recopilación de información documental se realiza en documentos impresos y electrónicos. Libros, manuales, informes, artículos, películas, diccionarios, enciclopedias, mapas, expedientes, etc. Las bibliotecas, hemerotecas, filmotecas e Internet son los lugares o entidades donde se localizan este tipo de documentos. La recopilación y el análisis de la información documental se realizan mediante la lectura progresiva del documento considerando el siguiente procedimiento. 1. Lectura exploratoria. 2. Lectura selectiva o profunda. 3. Lectura analítica. Y 4. Lectura crítica. Al analizar los datos documentales, se identifican los juicios relacionados con el problema de investigación. Al verificarlos, pueden derivarse interpretaciones y conclusiones, aunque es frecuente que en vez de conclusiones se presenten síntesis de la información relevante. La investigación cuantitativa aplica el método deductivo basado en una realidad objetiva y específica. La recolección y el análisis de datos se realizan generalmente en muestras de sujetos de investigación, aplicando métodos y técnicas cuantitativas predeterminadas y generalizando los resultados a la población. Con la investigación cuantitativa se adquieren, describen y aplican conocimientos basados en mediciones objetivas. Se demuestran las relaciones de causalidad y generalizan los resultados. El proceso que inicia con el protocolo o proyecto continúa con la recolección y el análisis de datos y termina con la presentación de resultados. La recopilación y el análisis de información cuantitativa explican y aplican métodos estructurados como son diseños experimentales y cuasi experimentales, cuestionarios estandarizados, registros estructurados de observaciones y técnicas estadísticas de análisis de datos. Entre las características de las investigaciones cuantitativas destacan las siguientes. 1. Aplican el método deductivo. Van del planteamiento del problema a la recolección y el análisis de los datos. 2. Analizan el problema y su marco teórico-conceptual para derivar las hipótesis y las variables que se someterán a prueba con diseño de investigación apropiado. 3. Recolectan información mediante procedimientos estandarizados. Los datos se presentan en cantidades y se analizan aplicando métodos estadísticos. 4. La información recopilada se fragmenta para responder al planteamiento del problema. 5. Generalizan los resultados obtenidos de una muestra a la población, procurando que los estudios se repliquen.
Y por último, los resultados explican y predicen los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Resumiendo algunas características de los enfoques, el siguiente cuadro nos muestra, por un lado, que el enfoque cualitativo explica una realidad desde aspectos particulares, estructurados a partir de la lógica y el sentir de los protagonistas. Se basa en el razonamiento inductivo, queriendo descubrir nuevos conceptos. Se realiza con una perspectiva holística, con un modelo conceptual inductivo, es decir, va de lo particular a lo general. También nos menciona que la información que proporcionan los sujetos es flexible, basándose en la pregunta ¿por qué? Es un proceso de descubrimiento interpretativo y no descriptivo. Se realiza en grupos pequeños sin selección probabilística y no obtiene conclusiones firmes ni se generalizan los resultados a la población. Por otro lado, el enfoque cuantitativo da una explicación y predicción de una realidad desde aspectos generales, con una perspectiva externa. Se basa en la teoría científica, el razonamiento deductivo y la contrastación de hipótesis. Se realiza con una perspectiva específica, con un modelo hipotético deductivo. Los datos recopilados son estandarizados y medibles. Este enfoque se basa en las preguntas ¿cuántos o con qué frecuencia? Es un proceso que busca pruebas, es descriptivo y medible, aplicando técnicas estadísticas. Considera el universo o una muestra, aplicando la selección probabilística y obtiene conclusiones generales a partir de generalizaciones empíricas. Como se puede observar, estos dos enfoques son diferentes tanto en su estructura como en su aplicación, pero los dos persiguen un mismo propósito: descubrir la verdad a través del método científico.